Del corte, claro. ¿Y estos señores? ¿Sí? Dale, hay que cortarle y ponerle tapón ahí. Bien, ahí está, el corte simbólico del Cerro Candela. Ahí está. Bien, es una gran... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Hoy día nos encontramos aquí en Tagore, en el puente de Tagore, con un gran amigo, Gerardo Guzmán. Bueno, estamos aquí en el puentecito. Estamos yendo al encuentro de Cerro Candela. Hoy es su despedida. Entonces nosotros estamos yendo a hacerle la despedida a Cerro Candela. ¿Qué dice Gerardito? Muy buenos días. Es verdad, creo que el alcalde dio una sugerencia de que el 31 comienza la obra. Entonces, qué bueno, ¿no? Ir, pasar todos esos para que quede un recuerdo, ¿no? De que cómo era Cerro Candela y cómo va a quedar más adelante. Así es. Justamente que eso vamos a hacer un reportaje, un pequeño reportaje para que quede la historia. Así es. O sea, hoy día de los 00 horas comienza la obra, ¿no? Entonces nosotros nos vamos al encuentro. A ver, estamos acá en el puente de Tagore. Ya ahora nos vamos al encuentro a ver cómo está. Me han dicho que están ya las casas destruidas. Ya está comenzando ya la obra. Ya ayer han desalojado. Hoy día nos vamos a ver cómo encontramos allá. A ver, síganos. Vamos para allá, para el proyecto. A ver. Aquí está Tagore. Ahí estamos en el puente. ¿Por qué hacemos este video de aquí? Porque de aquí tenemos un panorama mejor visto. Porque cómo se genera el tráfico vehicular a la vez de subida y a la vez de bajada. Por lo tanto, este videito estamos haciendo para que tengan más o menos en cuenta, ¿no? Hoy es 8 de la mañana, pero ya mira, a la entrada de Cerro Candela es un traficazo, mira. Desde aquí se nota. Entonces, bueno, chicos, vamos para Cerro Candela. Cerro Candela. A ver cómo queda la historia de Cerro Candela. Hola, Perú. Bueno, ya, y seguimos avanzando. Estamos yendo... El objetivo es el Cerro Candela. Cerro Candela. Y mira el caos. Entonces, como hoy día comienza el corte de Cerro Candela, estamos yendo en visita. Ya estamos en Grifo Tokio ya. Estamos en Grifo Tokio. Alguna vista de Grifo Tokio. Estamos acá en el Grifo Tokio. De acá comienza lo que es el caos. Acá seguimos caminando ahí. Este es el caos de lo que comienza. Así, ya, una chiquita ahí. Sigue tú. Tú hablas. Ahí vamos. Estamos yendo a Cerro Candela, estamos en el encuentro de la despedida. Ahí estamos llegando ya al destino. Este es el caos. Que todos los días, en hora punta, con reclutamiento de vehículos. Hola chicos, ya acá estamos en Cerro Candela. Ahí están los muchachos, ya están comenzando a trabajar. Ya está ya. Hoy a los 00 horas se corta todo este Cerro Candela. Por lo tanto, ahí está ya, comenzaron a desalojar. A las 00 horas del día de hoy comienza el corte de Cerro Candela.
Ya está ya, chicos, ahí. Acá estamos en plaza. Esta es Plaza Vitarte. El enfoque del Imperio de Vitarte. A ver. Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, lo dicho, prometido, cumplido. Estamos aquí en el corte de Cerro Candela. Hoy día a las 00 horas se corta el Cerro Candela. La despedida es hoy día. Hoy día nos despedimos del Cerro Candela. O sea, no se va a cortar todo, pero sí se va a cortar un pedazo. Por lo tanto, ustedes saben, esto va a ser una despedida. Y después vamos a regresar cómo queda el Cerro Candela, el cerrito de acá histórico. Estamos acá. Después de cuántos años más o menos esta obra se está ejecutándose. O sea, este proyecto que yo recuerdo lo hizo el doctor Enrique Dupuy, el proyecto. Y después se quedó dormido hasta casi como 20 años. Más de 20 años, o sea, el proyecto tiene más de 20 años. Pero creo que también se hizo el perfil correspondiente, creo, en esa época, ¿no? Claro, con Enrique Dupuy García. De ahí se durmió los perfiles y hasta el día de hoy día, que ahora el nuevo alcalde joven, Franco Vidal, lo está ejecutando. Claro, entonces es una alegría y es un gusto también de hacer el video para el recuerdo. Que esto quede y por fin se corta el Cerro Pochico, lo anhelado, lo hablado, lo dicho, ¿no? Que nunca se iba a realizar, pero hoy sí se realiza. Hoy día, amanecida de mañana, se empieza a cortar el Cerro Candela. Así es que, chicos, este es un bonito video que va a quedar en recuerdo este cerrito. Así que vamos a ver, cerrito. También. Ya, bueno, acá nos encontramos en Cerro Candela. Ahí está la funeraria de Benavides, Botica Ahorro, Marcela. Y ahí está ya están los chicos caminando. Comenzó las obras del corte de Cerro Candela. ¿Ah? Ahí están los señores, los jóvenes están trabajando duro, arduo. Y ahí está. Ya empezó la obra, pero en la noche empiezan a ejecutar. Así es que el Cerrito Candela, de tantos años, de mucho tiempo, se nos va cortando pedazo por pedazo. Esto quedará en historia. Este es un recuerdo que estamos grabando. Uno que haya pasado tantos años. Claro, acá de nuestra niñez. La juventud. Claro, yo me acuerdo cuando yo venía al colegio de Sarmiento. Yo estudiaba en Sarmiento en esos tiempos y estudiaba de noche y pasaba todos los días por aquí. Esta era mi rutina cuando no era nada todavía aquí. En mis ojos hizo Plaza Vitarte, mis ojos se construyeron muchas viviendas por aquí. Así que por lo tanto, mi niñez y ahora que tengo mis añitos, estoy viendo que sí se está cumpliendo. Los sueños se hacen realidad. Bueno, chicos. Acá lo que yo no entiendo es el por qué solamente se está rompiéndose de la mitad, porque supuestamente creo que la pista debería ser de la funeraria de Navidad un poquito más adelante. No, así es. Y también acá hay un poquito de eficacia, ¿no? No, así es. ¿Cuál sería? O sea, yo la verdad que ahorita yo también un poquito el concertado, porque al ampliar, se tiene que ampliar más o menos una pista larga más allá, pero para mí creo que lo que están quedando estas de acá, los lotes terrenos, creo que no se va a ejecutar como uno piensa, ¿no? Pero no sé. Pero a ver, vamos a ver para mañana. Mañana se ve todo, mañana se sabe todo, mañana vemos todo. Porque sería lindo que se haga así el perfil todo, entonces ahí quedaría, pero un poquito. Claro. Pero, como tú dices, ¿no? Vamos a ver hoy Franco Vidal
va a ser realidad el corte de Cerro Candela. Esa es la noticia. Esa es la noticia para Cono Este. Lo que ningún alcalde ha podido hacer, habiendo hecho ya el proyecto y el anteproyecto, que lo hizo Claro. Dupuy García, pero ahora lo está ejecutando este joven alcalde. Bueno, felicitaciones de esta página hacia el alcalde, y también, carambas, que esto dé un desarrollo más para el distrito. O sea, Estamos siguiendo los quehaceres del alcalde, y en nota de eso también creo que tenemos varias obras que están inaugurando ya, obras ejecutadas, ¿no? Claro, Porque claro, sí. Nosotros hemos ido a ver las obras que él se ha comprometido, y sí lo está ejecutando, y Sí. en zonas donde en zonas donde realmente han prometido muchos candidatos. No, yo te voy pero a decir. al final no lo lograron, pero veo que este alcalde sí encaminó y está cumpliendo con lo que se ha Claro, comprometido. y yo te voy a decir, Gerardo, acá en Micaela Bastías había un local cerrado que era, no sé, del pueblo, creo. Vino y lo ejecutó. Ahora es una cancha sintética para la juventud, para la niñez. Ese es bueno. Claro. Ahora el Parque Puruchuco también es una maravilla ahorita, también. Y así sucesivamente obras que está haciendo por las pistas, está haciendo veredas. Bueno, está muy bien, muy bien. Y en zonas marginales donde Así es, el camino así es. accidentadas en esos lugares, y ahora han quedado bonitas las obras. Así es. Quedaron bien para el pueblo, que realmente muchos años sufrían de ese. Así es. Entonces ahora estamos viendo acá, este proyecto se hace real también, el corte de Cerro Porchuco. Y es con recursos municipales, no es con recursos del Ministerio de Transporte ni Municipalidad de Lima. Y lo dijo el alcalde. Claro, porque en sí esto que responde a lo que es Al MTC, al Ministerio de Transporte. y aparte también entre la municipalidad, lo que tendrá que hacer. De Lima, ¿no? Claro, Municipalidad de Lima, claro. Yo creo que el recurso propio que está haciendo, al menos ya, bueno, y acá es una inversión, no es poco monto, Sí. Para cortar un cerro, la verdad que es una inversión fuerte. Y creo que Así se está es. haciéndose con recursos de la municipalidad. Entonces, qué bien que el alcalde sí está encaminando en lo que él se ha comprometido, y está quizás faltándole un año de su gestión, pero sí lo está cumpliendo. Ya, yo creo que estamos avanzando, ¿sí? Por eso, yo digo, ¿no? Aquellas autoridades, aquellos candidatos políticos, déjenle trabajar a la juventud. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas, Gerardo, cuando nosotros éramos jóvenes, éramos dirigentes de instituciones? Lógico. Nosotros los jóvenes correteamos, caminamos, duro, gestionamos documentos, papeles, y vamos para acá, para allá. La juventud tiene fuerza, tiene potencia. Así es. Pero los tíos ya no, pues como decir ese tío de al frente que dice Cornelia Benavides, ese tío ya no, ese tío debe ir a descansar, debe ir a disfrutar de sus nietos, de su familia, de su señora, de su esposa. Ese señor ya ha sido autoridad muchos años más ya, y quiere seguir siendo diputado. No, pues hermano, a todos los políticos ya de edad, que vayan a descansar. Ya se han acostumbrado a vivir pues, del Estado, del pueblo. Así es, ideas nuevas hay que poner. A la juventud hay que darle pase. Nosotros, Juan, le hemos dado un pase a la juventud que hay. ¿Qué hacemos metiéndonos? Caramba, mente fresca. Otro dice, no tiene experiencia. No, si no tiene experiencia, hay que educarlo nosotros, hay que asesorarlo, hay que decirle cómo debería ser, cómo debería manejar. Para eso estamos nosotros, ya hemos hecho ya, carambas. A mí me molesta cuando vienen ahí políticos repitiendo. No, pues hermano, de veras, yo sí me indigna a mí ver a señores políticos ya, que han sido autoridades, que han sido políticos ya con su edad quieren seguir siendo. Según ellos van a hacer cambio. No hay cambio, no hay nada. Si ellos no han cambiado de su gestión, ¿qué van a cambiar más? Nada, no es mentira. Entonces, acá nosotros decimos, felicitaciones, alcalde Franco Vidal, y esta obra se está haciendo muy bien. Bueno, hay proyectos también que dice, no, el señor Oscar Benavides dice, no, eso debería ser un puente aéreo. No, está bien. Esa sugerencia a lo menos está rescatable. Y acá, pues, adelante lo haremos. Pero ya, pues, tenemos a lo menos un descogue de vehicular acá en Cerro Candela. Pero ya, ese proyecto se puede hacer. Mira Javier Prado tiene por abajo y por arriba. A tiempo se hace, o sea, no va a ser todo al momento. Él dice, no, tiene que ser así. No. Ese señor Benavides, está bien su propuesta,
bacán, excelente, le felicito por la propuesta, pero hay que esperar otro turno, otra gestión, que lo hagan por arriba, pues. Que lo hagan por arriba. Claro, Pero esto la sugerencia está bien. esto es una salida más que se da. ¿Qué dice Gerardo? Claro, ¿Está bien o no? pero lógico, porque como tú verás, ¿no? De que este es el punto donde realmente la congestión en la hora punta es un caos. Es un caos total. Porque para poder llegar a su centro de trabajo se demoran 2-3 horas. Acá nomás pasando de acá, de Santa Clara para acá es un caos, y acá llegando peor todavía. Entonces yo creo que esta obra al menos un poco va a desfogar, ¿no? de esas circunstancias que se está pasando, ¿no? Así es, así Yo es. creo que en ese aspecto al menos el alcalde ha pensado al menos no dar una iniciativa, porque Está dando una salida, claro, una iniciativa, una salida. de Está la bien, congestión vehicular. sí entendemos que la carretera es muy angosta, no tanto el resultado no va a dar, pero sí va a dar. Claro, a lo un poco, menos, claro. porque esta es la vía principal donde es... Es una carretera central, pues, hermano. Transita pues no solamente acá a nivel de local, sino también de acá prácticamente a la Todo carretera centro, central, todo centro. se va todo centro, Todo selva, centro. sur, todo. Entonces yo creo que en ese aspecto está haciendo bien el alcalde en las cosas que él se ha propuesto. Así es. Felicitaciones también. por Sí, parte sí, sí, sí. Así que nosotros encantados, contentos, alegres, hemos venido a hacer este video. Compártenlo, déjanlo like. Y bueno, así sucesivamente las obras que están ejecutando acá en el distrito de Vitarte y otros distritos, vamos a estar presentando nuestro canal Vizcaya TV. Es un canal neutral para todo, así que nosotros no tenemos por qué estar peleando con nadie. Así es que chicos, vamos a seguir avanzando, vamos a ir un rato allá donde está comenzando la obra para darle una pasadita ahí y así dejar de recuerdo cómo comenzó y cómo se está cortando el Cerro Candela. Creo que Gerardo, vamos para allá. hay que seguir entonces avanzando, a ver, acercando un poco más al terreno de donde ya hoy en la noche prácticamente ya comienzan seguramente a maquinaria A ejecutar, sí, a los 00 horas se va a comenzar a ejecutar. Ya, así que chicos, vamos para allá. A ver chicos. Ahí. Ya comenzó las obras ya, ahí está. Ya comenzó las obras del Cerro Candela. Ahí, chicos, así están tumbando ya. Así es el tumbe de las casas. Ay. Ya, estamos ahí. Están tumbando las casas del Cerro Candela. A ver, vamos. Ya comenzaron los proyectos. Ya se retiran a los chicos ya también. Ya no hay nada. Todo esto va a desaparecer, va a volar hoy en la noche. El 31 en la noche vuela todo. Lo deja limpio. Empiezan las obras de Cerro Candela. Ahí. Acá donde era la consultoría, el área ya está, ya comenzó el proyecto Cerro Candela. Ahí. Así está, así queda. Hoy en la noche comienza todo el proyecto, el corte de Cerro Candela. Oye chicos, ya ahí están los trabajadores, están los muchachos ahí, ya comenzando a tumbar. Ya están abiertos y todo. Hoy se comienza la nueva era. Así es el caos acá. Caos, pero ahora ya va a salir, va a tener su salida. Ampliación del Cerro Candela.
Dale, chicos, queda. Ahí, así que un hasta luego. Dele su like, suscríbete a nuestro canal para más videos así productivos. Nos vemos. Cuscaya TV, Perú, Lima.